Era un 5 de junio de 1960. Lo que parecía ser una tranquila mañana finlandesa de domingo, rápidamente iba a dar un giro brusco. Esa mañana, un grupo de chicos decidieron reunirse para salir a caminar un poco por la naturaleza y observar algunas aves. En el medio del trayecto, vieron algo a lo lejos que les llamó la atención. Lo que parecía ser una carpa de acampar derrumbándose y a un hombre de pelo rubio alejándose del lugar. Sin saber la magnitud de lo que acababan de ver, decidieron seguir con su actividad sin darle mucha importancia a esto. Unas horas más tarde, un carpintero local pasó por el lugar y observó algo raro, así que decidió acercarse. Pero no tuvo la misma suerte que los chicos que observaban aves, ya que se encontró una escena bastante desagradable que lo conmocionó. 3 adolescentes muertos, 1 herido y un misterio que es increíble, porque involucra espías de la KGB, hipnosis, nazis, confesiones de asesinato dudosas, sospechosos que mueren en extrañas circunstancias, un arresto impensado después de muchas décadas, y a pesar de todo lo anterior, este es un caso que después de más de 60 años sigue con muchas hipótesis, poca evidencia y ningún culpable. Esta es la historia de los asesinatos del lago Budum, donde todos los sospechosos tienen una vida tan rara como el mismo caso. Capítulo 1. El lugar y las víctimas. Primero tenemos que ubicarnos en el lugar de los hechos. Finlandia es conocida por muchas cosas, como sus auroras boreales, su excelente nivel educativo, que es considerado uno de los mejores del mundo, un país cubierto de bosques y lagos, donde abundan los paisajes hermosos, y una calidad de vida y felicidad muy envidiable. Pero si por algo destaca Finlandia, es por ser un país bastante seguro, con índices de criminalidad muy bajos, donde no abundan los crímenes violentos y las autoridades están altamente capacitadas. 60 años atrás, Finlandia no era un país tan desarrollado como ahora, pero sí era bastante seguro comparado a sus vecinos cercanos. Por eso, un crimen como el del lago Budum fue un boom mediático y más aún cuando a lo largo de 60 años nunca se encontró una respuesta. El lugar donde comienza esta historia es el lago Budum. Este es un lago finlandés ubicado en la ciudad de Espoo, cerca de Helsinki. Este no es un lugar muy grande, ya que aproximadamente mide 3 kilómetros de largo y 1 kilómetro de ancho, y su parte más profunda apenas supera los 15 metros. La orilla suroeste del lago cuenta con una popular playa pública de arena y una zona de recreo al aire libre. El lago y sus alrededores también ofrecen diversas opciones de ocio y la posibilidad de ir a acampar y pasar un buen rato. A pesar de ser un lugar relativamente popular para ir a acampar, no tiene otras cosas por las que destaque, y casi siempre que se menciona el lago es relacionado a este caso. El sábado 4 de junio de 1960, Maileirmeli Björklund, Anja Tulikimäki, Nils Wilhelm Gustafsson y Seppo Antero Boisman salieron juntos en moto para acampar en la orilla sur del lago Budum. Ambas adolescentes tenían 15 años y sus respectivos novios 18. Maila era la novia de Nils y Anja la de Seppo. La tarde del 4 de junio decidieron instalar las carpas para acampar cerca de la playa y se prepararon para lo que esperaban sea una noche romántica entre parejas y amigos. Durmieron un rato esa noche y después se levantaron para ir a pescar. Luego de una pesca fallida, volvieron a la carpa y siguieron durmiendo. Pero esa madrugada, entre las 4 y las 6 de la mañana, el grupo fue atacado por alguien desconocido. Luego de muchas puñaladas y varios golpes con un objeto contundente, el ataque cesó. Esa mañana de domingo parecía tranquila al igual que tantas otras. Alrededor de las 6 de la mañana, un grupo de chicos decidió ir a caminar por el lugar, a disfrutar un poco de la naturaleza y observar algunas aves. Después de un trayecto sin muchas complicaciones, se acercaron a la orilla del lago y a lo lejos pudieron ver lo que parecía ser una carpa que se estaba derrumbando y a un hombre rubio alejándose del lugar. Pero como esta situación la vieron muy a la distancia, no le prestaron mucha atención y siguieron con sus actividades. Alrededor de las 11 de la mañana, un carpintero local pasó cerca del lugar y le llamó la atención ver a lo lejos lo que aparentemente parecía ser una carpa derrumbada. Así que se acercó a investigar de qué se trataba, por si alguien necesitaba ayuda. Pero la escena que encontró rápidamente lo hizo llamar a la policía. 2 agentes de la comisaría local fueron enviados al lugar con la única información de que se encontraron a una persona en la orilla del lago ensangrentada. Estos pensaron que se trataba de alguna pelea nocturna entre algunos campistas alcoholizados, algo que era muy recurrente. Sin embargo, rápidamente ese pensamiento desapareció al llegar al lugar. Había sangre por todas partes,
una carpa destrozada en la playa, 2 cuerpos con múltiples puñaladas y golpes, una adolescente muerta y semidesnuda, con más de 15 puñaladas y varios golpes, y otro al borde de la muerte. Este último rápidamente fue trasladado en una ambulancia al hospital más cercano. Capítulo 2. La escena del crimen, las pistas y el identikit. La escena que encontraron las autoridades no solo era brutal, también era confusa. Según lo que se podía observar, el asesino primero había cortado las sogas que sostenían la carpa. Como consecuencia, esta se derrumbó, convirtiéndolo en una trampa de la que era imposible escapar o defenderse. El cuerpo de Seppo fue encontrado dentro de la carpa. Este había recibido varias puñaladas con un cuchillo, en la garganta y el pulmón. Esta última fue la que finalmente le causó la muerte. Además, tenía la cabeza aplastada por un objeto contundente. Lo que se especuló fue una piedra del lugar. Seppo murió dentro de la carpa. Nunca salió ni pudo defenderse. La escena también mostraba que el asesino había atacado al joven desde el exterior y en ningún momento entró a la carpa. El cuerpo de Anya estaba sobre el de Seppo en posición fetal y había sido asesinada afuera de la carpa, producto de 2 golpes con un objeto contundente. Esto debido a que se encontraron salpicaduras de sangre en la parte exterior de la carpa. El cuerpo de Mayla estaba sobre el de Anya. Según los investigadores, esta fue asesinada dentro de la carpa, producto de 3 golpes en la cabeza con el objeto contundente. Una vez muerta, el asesino la sacó, la desnudó de la cintura para abajo y procedió a darle múltiples puñaladas. Las fuentes varían, pero todas coinciden en que fueron más de 15, repartidas entre el cuello y la espalda. Muchas de estas las recibió una vez que ya había muerto. Todo esto dejaba en claro una cosa muy importante, y es que hubo un fuerte ensañamiento con ella en particular, por parte de él o los asesinos, y aunque podría pensarse que el móvil del asesinato fue un intento de abuso sexual, según las fuentes, ninguna de las víctimas tenía ningún rastro de abuso, por lo que esto complicó aún más las hipótesis de las autoridades o el móvil del crimen. Otra hipótesis que podría surgirle a los escuchas recurrentes en el caso de crimen real es la posibilidad de que se tratara de un asesino en serie. Sin embargo, la escena también complicaba esta hipótesis, porque el asesino robó varios objetos personales de las víctimas, desde las billeteras, carteras y algunas prendas de ropa. Todas estas pistas podrían apuntar a un robo que se salió de control, pero esta creencia también se ve opacada por un detalle muy importante. Entre los objetos faltantes se encontraban las llaves de las motos de los adolescentes. Sin embargo, dichas motos no fueron robadas y se encontraron al lado de los cuerpos. Si prestaste atención, te darás cuenta que eran 4 personas, pero solo te mencioné 3 muertos. Consecuencia de esto, se podría pensar que todo apunta a que el asesino fue Nils, pero para sorpresa de nadie, esta hipótesis, aunque parezca la que tiene más sentido, hay un detalle que todavía no te conté. Nils fue encontrado sobre el cuerpo de Mayla. Estaba ensangrentado e inconsciente, con la cara cubierta de moscas y le salía líquido cefalorraquídeo por la nariz. Este es un fluido claro e incoloro que rodea el cerebro y la médula espinal y actúa como un amortiguador protegiéndolo de lesiones. Además de esto, el hospital documentó varias lesiones más. Sufrió traumatismos contundentes en el lado izquierdo de la cara, uno de estos golpes le fracturó la mandíbula superior e inferior, otro le fracturó el pómulo izquierdo, otro la sien izquierda y también tenía hematomas en ambos ojos, y los médicos creyeron que la base del cráneo se había roto. También se documentaron 3 puñaladas, una de ellas le atravesó la mejilla izquierda, y para que quede claro la brutalidad del ataque, esta herida dejaba ver sus dientes a través de ella. Otra fue cerca del ojo, pero la hoja no le lesionó la visión. La tercera herida de arma blanca documentada se localizó en la parte posterior del brazo izquierdo, cerca de la articulación del hombro. A pesar de todo esto, y a diferencia de sus compañeros, él estaba vivo y recuperándose en el hospital. Las autoridades, cuando encontraron a alguien vivo, por un momento se aliviaron, y rápidamente fueron a interrogarlo cuando despertó, con la esperanza de que aporte algún dato clave que permita resolver el crimen y encontrar al culpable. Pero para complicar más las cosas, Nils aseguró no recordar nada de esa madrugada después de acostarse, algo que podría parecer sospechoso, pero muy común en una persona que sufrió multitud de golpes en la cabeza, traumatismos, puñaladas y apenas logró sobrevivir. También se encontró en el lugar de los hechos una funda de almohada con semen. No se sabe con certeza si la funda pertenecía a las víctimas o no, pero el semen fue analizado en busca de ADN en el año 2000 y no pertenecía a las víctimas, ni a sus familiares, ni a ninguno de los sospechosos que quedaban vivos en ese momento. Aunque, algo a aclarar, y esto es muy importante, es que las pruebas de ADN hay que tomarlas con mucho cuidado como evidencia, porque a pesar de todas las escenas y pistas confusas que tiene este caso,
las cosas van a seguir empeorando y complicándose cada vez más. Resulta que las armas homicidas nunca fueron encontradas, ni tampoco hubieron testigos clave, y a esto se le sumó otro pequeño problema: el pésimo trabajo de las autoridades a cargo. Esto se debió en parte a que la policía no acordonó el lugar, no registró los detalles de la escena y casi inmediatamente permitió que una multitud de policías y otras personas pisaran y alteraran las posibles evidencias que pudiera haber. También se tomaron pocas fotos de la escena del crimen y los errores no hicieron más que aumentar cuando fueron llamados al lugar varios soldados para que ayudaran a buscar objetos faltantes. Buscaron alrededor del lago y dentro de él. Esto no sirvió para encontrar ninguna evidencia, pero sí para terminar de contaminar completamente la escena del crimen. Después que los cuerpos fueron encontrados y la noticia se volvió viral, empezó una colección de relatos poco fiables, de varios testigos, descripciones que no ayudaban mucho y hasta se recurrió a la hipnosis, demostrando que el caso ya estaba perdiendo seriedad y las autoridades no tenían la más mínima idea de cómo resolverlo ni qué hacer. A pesar de todo, hubo varios testimonios interesantes, aunque cada uno con sus problemas. Por ejemplo, en la madrugada del crimen, un pastor que trabajaba del lado opuesto del lago, donde aparecieron los cuerpos, había observado un hombre rubio en el lugar, algo que coincide con el testimonio de los chicos que estaban viendo aves. También, el hijo de un pescador local, un adolescente de 14 años, llamado Olavi Kivilahti, declaró ver pasar a un hombre rubio con un pullover claro a unos 50 metros de distancia. Un testimonio importante, sí, pero difícil de creer teniendo en cuenta un pequeño detalle: el hijo del pescador era miope. El tiempo siguió transcurriendo y hubo numerosos testimonios de personas que circularon cerca del lago Udum. A finales de julio se recibieron más de 50 denuncias sobre un hombre rubio. Sin embargo, no se logró ningún arresto con estas declaraciones. El tiempo seguía corriendo y no había respuestas al crimen, así que la policía empezó a utilizar métodos poco convencionales, por decirles de alguna manera, para intentar resolver el misterio. Nils fue hipnotizado entre el 2 y el 5 de julio de 1960, y Olavi, que había visto al hombre moviéndose cerca de la escena del crimen la madrugada del domingo, fue hipnotizado 6 años después de los asesinatos, y ambas descripciones encajaron, aunque hay que tener algo en cuenta, y es que la veracidad de lo dicho por Olavi es cuestionable, ya que en ese punto ya se había hecho viral la descripción que dio Nils, por lo que ambas declaraciones coincidieran. Es una prueba que hay que tomarla con mucho cuidado. Basándose en las descripciones que dio bajo hipnosis el único sobreviviente del asesinato en el lago Udum, se realizaron dibujos detallados del sospechoso, pero para sorpresa de nadie, no se logró ningún avance. Nils describió bajo hipnosis a un hombre que hizo un agujero en la carpa y los atacó con un cuchillo y un objeto que se cree era un tubo de hierro. Ahora te voy a contar el relato de la hipnosis, dejando solo las partes más importantes y las que tienen la traducción más exacta que pude encontrar, ya que esto lo tuve que traducir de las notas del caso que estaban en finés. ¿Qué ocurrió entre las 8 y las 10 de la noche, aquella noche en que su camarada perdió la vida? Estábamos sentados conversando. ¿Estaban con sus dos compañeras? Con las dos. ¿De qué hablaban? Hablábamos sobre a dónde iríamos en la fiesta de San Juan. ¿Bebieron todo el alcohol? No, quedó un poco. ¿Qué había con ustedes? Salmisaari. Como pequeña acotación, Salmisaari es un licor finlandés conocido por su sabor a regaliz salado, también llamado salmiakki. Se elabora con vodka y regaliz salado, que es una golosina tradicional escandinava. El sabor del licor se dice que es intenso y complejo, con un toque salado y dulce, y se puede tomar solo o en algún cóctel. ¿Qué más? Eso no lo sé. ¿Las chicas tenían algo? No. ¿Cuántas botellas tenían con ustedes? Una. ¿Había bebidas refrescantes? Limonada. ¿De dónde salió el salmisaari? Un pintor lo trajo. ¿Las chicas bebieron? No bebieron. ¿Cuándo se fueron a dormir? Eso no lo sé. ¿Ya había caído el sol? Sí, ya había caído. ¿A qué hora se despertaron? Antes del amanecer. ¿A qué se despertaron? Me desperté cuando mi compañero sacó su caña de pescar. ¿Fueron juntos al lugar de pesca? Fuimos juntos, ¿Cómo estaban vestidos? con pantalones y camisa. ¿Por qué fueron a la orilla? Yo quería nadar, pero el agua estaba fría. ¿Dónde estaba pescando su compañero?
Pescaba en la misma península donde estaba la carpa. Luego se movió a otra península. ¿Lo acompañó? Cuando Cepo se cambió de lugar, yo fui a la carpa. ¿Lo visitó en la otra península? No. Él estaba solo. ¿Dónde estaban las chicas cuando ustedes estaban en la playa? En la carpa. ¿Qué hacían ellas cuando ustedes regresaron? Ya se habían despertado y preguntaban dónde estaba Cepo. Les dije que estaba pescando. ¿Qué hicieron después? Comí, y Cepo regresó diciendo que tuvo mala suerte, no pescó nada. ¿Cepo se encontró con alguien en la playa? No lo mencionó. ¿Qué hicieron después? Después nos acostamos a dormir. ¿Con quién dormiste? Dormí con Mayla. Según las anotaciones, acá se da a entender que no intentó tener relaciones con ella en ese momento ni antes. Entonces todos se acostaron a dormir. ¿Qué pasó después? Después de eso, recién desperté en la Cruz Roja. ¿Escuchaste algún grito? Se escuchaban débilmente. ¿De quién eran los gritos? No puedo decir con certeza. Más que nada de las chicas. ¿Qué gritaban? ¿Qué pensaste? Que alguien nos había atacado. ¿Abriste los ojos? No podía, los ojos estaban llenos de sangre. Pero eso fue recién cuando llegaron a la Cruz Roja, pero dentro de la carpa. No responde. ¿Ahora puedes ver? Veo muy borroso. ¿Qué puedes distinguir? El techo de la carpa está sobre nosotros. ¿Qué pasa después? Luego comenzaron a golpearnos. ¿El hombre era de piel oscura o clara? Rubio, de tamaño mediano, cara redonda, camisa oscura. No dijo nada. Golpeó con un arma afilada, quizás un cuchillo, y con otra armadura, no recuerdo qué era. Era algo largo, quizás una barra de hierro. ¿Habías visto al hombre antes ese día o en la noche? ¿Había rondado cerca de la carpa? No lo sé. ¿Había hablado con Cepo anteriormente? No sé. ¿Viste algo más? Solo veo sangre. ¿En quién viste sangre primero? En Mayla. ¿Dónde exactamente? En la cabeza de Mayla. ¿Cómo eran los dientes del hombre? Blancos. ¿Qué más ves en él? No recuerdo. No veo nada. Mire con atención. ¿Ve ahora al hombre? Lo veo. ¿Qué ve de él? Solo veo la parte superior. ¿Cómo es? Sin sombrero, cabello claro, camisa mayormente a cuadros oscuros con muchos colores, verde y negro. ¿Ves claramente su rostro? ¿Tenía mucho cabello? Cabello largo peinado hacia atrás. ¿Cómo era la nariz? Nariz recta. ¿Y la boca? Una boca totalmente normal. ¿Labios gruesos o delgados? Más bien gruesos. ¿Tenía cicatrices en la cara? No veo eso. ¿Se ven granos? En la frente y en la mejilla. ¿Tenía pómulos salientes? Un poco. ¿Cómo eran las facciones del hombre? ¿Rellenas o delgadas? Rellenas. ¿Qué expresión tenía? Afilada. ¿Qué más ves en su rostro? ¿Cómo luce? De aspecto desagradable. ¿Algo distintivo en él? No se ve nada. ¿Cómo era su mentón? ¿Pequeño o fuerte? Fuerte. ¿Dijo algo? No. ¿A quién golpeó primero? Eso no lo vi. ¿Qué hizo usted tras los primeros golpes? Intenté salir de la carpa. ¿Qué hizo Cepo? Ya había recibido un golpe. ¿En qué mano tenía el cuchillo? No responde. Ahora ve al hombre entrar por la abertura de la carpa. No entró en la carpa. Golpeó desde fuera, a través de la tela. Lo vi por un agujero en la carpa. ¿Qué hizo cuando intentó salir y no pudo? No lo sé, porque me golpeó en la cabeza. ¿Fue él quien te golpeó al final? No, me golpeó cerca del ojo. ¿Qué armas tenía el hombre? Un cuchillo en una mano y un objeto de hierro en la otra. ¿Cómo era ese objeto de hierro? Parecido a un tubo. ¿Ya había golpeado a las chicas antes? Sí, ya las había golpeado. ¿Dijo algo? No dijo ni una palabra. ¿Las chicas dijeron algo? Las chicas gritaban pidiendo ayuda. ¿Cómo era el cabello del hombre? Peinado hacia atrás, no rizado. ¿Qué tan claro era? Bastante claro. ¿Cómo era la frente? Principalmente alta. La piel de la frente estaba arrugada, de forma irregular. ¿De qué lado estaba arrugada? No responde. ¿Cómo era la camisa del hombre? No la veo bien, está abotonada hasta arriba. ¿Tenía corbata? No la veo. La camisa está completamente cerrada hasta el cuello. ¿Los botones son visibles? Sí. ¿Cómo son? Pequeños, redondos, botones negros. Cuéntenos otra vez sobre la camisa.
La camisa es a cuadros, multicolor, veo al menos negro y verde. ¿Qué tipo de bolsillos tiene? Bolsillos en el pecho a ambos lados, sobre la superficie. ¿Puedes decir algo sobre la calidad de la tela? ¿Es tipo tela rompeviento? Es tela gruesa. Mira bien la cara del hombre. ¿Qué ves? Cara redonda, cabello peinado hacia atrás, frente arrugada. ¿Cómo eran sus ojos? Grandes. ¿Viste el color? No llegué a verlo. ¿Cómo eran sus manos? Dedos gruesos y grandes. ¿Qué edad le calculas al hombre? Aproximadamente entre 30 y 40 años. ¿Te pareció joven o viejo? No muy joven, pero tampoco viejo. Intenta estimar la edad más específicamente. Más bien cerca de los 30. ¿Cuánto cree que mediría el hombre si estuviera erguido? Aproximadamente 175 centímetros. Más bajo que usted. Yo mido 174. Tengo la sensación de que él era más bajo que usted. ¿Puede decir algo sobre el color de su rostro? ¿Estaba bronceado o pálido? Tenía mejillas rojas. Las arrugas en la frente, sobre la nariz, ¿eran horizontales o verticales? Horizontales. ¿Cómo eran sus hombros? Como los de un hombre promedio. ¿Eran más anchos o más delgados que los suyos? Aproximadamente como los de usted. ¿Qué tipo de cuello tenía? ¿Largo o corto? Corto. ¿Cómo eran sus orejas? Se inclinaban hacia atrás, no sobresalían. ¿Cuál cree que podría ser su profesión? Alguien que hace trabajo físico pesado. ¿Tenía barba? Su rostro estaba rasurado. ¿Recuerda el color de la barba? No lo recuerdo. ¿Todavía puede ver sus dientes? Sí. ¿Le faltaban algunos dientes? No veo que le falten dientes. ¿Has visto antes a este hombre? No lo recuerdo. ¿Te parece que estaba borracho o sobrio? Me pareció sobrio. ¿Cómo eran sus cejas? Comunes, claras. ¿Y sus orejas? Ni grandes ni pequeñas. El lóbulo inferior era mayormente redondeado. Observa bien la nariz. ¿Cómo era? En general recta desde todos los ángulos. ¿De qué color era? Igual al de sus mejillas. ¿Larga o corta? Ni larga ni corta. Después de la hipnosis de Niels, se logró hacer una lista de características sobre el asesino y se realizó un identikit, que es el que está publicado en la parte de comunidad en el canal de YouTube. Las características importantes que se pudieron obtener luego de la hipnosis fueron las siguientes. Aproximadamente tenía unos 20 a 30 años de edad, no era ni muy joven ni muy viejo. Aproximadamente medía entre 1,73 y 1,75 y era más bajo que Niels. Su complexión era normal, un poco más robusto que Niels. Tenía el rostro algo redondeado, el pelo claro, largo y peinado hacia atrás. Las orejas eran normales, no sobresalientes, y los lóbulos eran algo redondeados. Tenía una frente relativamente alta, que sobresalía un poco. Los ojos eran grandes, pero no hay información sobre el color. La nariz era recta en todos los ángulos, no era ni larga ni corta. Las cejas eran normales y claras. Los labios bastante gruesos. Tenía un mentón fuerte y pómulos un poco salientes. Un cuello corto, dientes blancos, pero sin información sobre si le faltaba alguno. Dedos gruesos y grandes. Las mejillas rojas y, como característica especial, granos en la frente y en las mejillas. Como vestimenta se decía que tenía una camisa oscura de algodón, con pequeños botones negros y completamente abotonada hasta el cuello. También podría haber sido una camisa multicolor, que incluye verde y negro, con bolsillos superiores visibles en el pecho. Si te está resultando interesante este archivo, te invito a suscribirte y dejar tu comentario sobre algún caso que te gustaría que se agregue a la colección. Si bien la descripción del atacante es interesante, te darás cuenta que los datos que dio no son muy útiles para la investigación. Sin embargo, el identikit que se hizo sí sirvió por una cosa, para seguir aumentando todavía más el misterio que envuelve este caso. Resulta que mientras se realizaba el funeral de los adolescentes, se tomó una foto. En dicha foto aparece un hombre con un parecido perturbadoramente similar a la descripción que se dio posteriormente. En los siguientes años, la policía encontró a varios sospechosos, pero la atención de los medios y el público se centró en 3, que son los que te voy a contar, porque son de los que hay más información y que, escuchándolos individualmente podés pensar, este es el asesino. Pero como te dije anteriormente, las cosas nunca son tan simples. Capítulo 3. Los sospechosos. Carl Valdemar Kihlström, apodado como el kiosquero, fue el primero donde la comunidad centró su atención.
Karl era un hombre notoriamente severo y malhumorado, que regentaba un kiosco cercano y tenía un profundo odio hacia los campistas. En su momento se dijo que en alguna ocasión llegó incluso a tirarle piedras a los chicos que pasaban por el lugar. Pero el caso, por un instante, pareció resolverse solo, cuando después de varios tragos, Karl le confesó a su vecino que él había sido el que asesinó a los adolescentes del lago. Sin embargo, cuando la policía investigó esto e interrogaron a su esposa, esta declaró que el día de los asesinatos, Karl estaba en la casa durmiendo junto a ella, así que rápidamente la policía lo descartó como sospechoso. Una forma de proceder bastante rara por parte de las autoridades, pero que combina bien con todo lo raro y mal gestionado que estuvo todo el caso. Pero, a pesar de que las autoridades descartaron a Karl como sospechoso, algunos vecinos declararon que lo vieron tapando un pozo en el patio delantero de su casa, pocos días después de los asesinatos. Y la teoría principal que surgió de estas declaraciones es que Karl podría haber escondido las armas homicidas y otros objetos que lo relacionen con el crimen, como pueden ser las prendas de ropa que no se encontraron en la escena. Sin embargo, como opinión personal, me resulta bastante rara esta forma de proceder, porque en el supuesto caso que él hubiera matado a los adolescentes, ¿no sería la mejor forma o la más inteligente esconder la evidencia en su propia casa y encima enterrarla en el patio delantero frente a la mirada de todos sus vecinos? Sumado a esto, la policía al revisar el lugar no encontró ninguna evidencia ni ningún objeto que lo relacionara con los asesinatos. Como consecuencia de esto, podrías pensar que Karl es inocente. Pero las cosas nunca son tan simples, y menos en un caso como este, donde todo lo que podía hacerse mal se hizo mal, y todo lo que puede ser raro cada vez se vuelve más raro. Aunque sin ninguna evidencia concreta en su contra, este hombre todavía despierta en el público sospechas, y los que se fueron interesando en el caso a lo largo de las décadas, sobre todo teniendo en cuenta que su esposa, antes de morir, se retractó completamente de sus declaraciones, y confesó que declaró esta coartada de que él estaba durmiendo en la casa en el momento de los asesinatos porque le tenía miedo a Karl y la había amenazado con matarla si decía que él no estuvo con ella en las horas que ocurrió el crimen. A pesar de que esta confesión es bastante incriminadora, nuevamente esto se tomó como una prueba circunstancial. Y aunque Karl hubiera sido el asesino, iba a ser bastante complicado que sea juzgado, debido a un pequeño detalle que pasé por alto voluntariamente. Karl Valdemar Hillström se ahogó en el mismo lugar donde ocurrieron los asesinatos, el lago Budum, 9 años después del crimen. En lo que no se descarta fue un suicidio o un asesinato. A mediados de la década de 1960, un individuo llamado Pentti Soininen fue interrogado por la policía ya que residía muy cerca del lugar de los asesinatos, pero el interrogatorio no llevó a nada concluyente. A finales de los años 70, más precisamente en el 69, trabajaba como encargado de mantenimiento y ya había sido condenado por varios delitos violentos y contra la propiedad. Ese mismo año, mientras estaba encerrado en la cárcel del municipio de Kuopio, confesó que él había cometido los asesinatos del lago Budum. En ese punto, este ya se había vuelto un caso famoso en Finlandia. Sin embargo, a los seguidores del caso, esta confesión no los convenció, ya que en la época de los asesinatos, Pentti tenía solo 14 años, por lo que surgen muchas dudas de cómo un adolescente de 14 podría haber matado a 3 personas y herido a una, teniendo en cuenta que las víctimas eran más grandes que él. Igualmente, esto es la opinión del público. Mi opinión es que hay que recordar que las víctimas fueron atacadas cuando se encontraban dentro de la carpa, sin posibilidad de defenderse, así que en la realidad no se tuvo que haber enfrentado a 4 personas. Igualmente, la policía lo interrogó, pero sus confesiones no tuvieron mucho peso. Y también es importante remarcar algo. Pentti fue descrito como un psicópata que podía actuar de forma incomprensiblemente enigmática, especialmente bajo los efectos del alcohol y las drogas. Pero, si fue el asesino del lago Budum, nunca lo vamos a poder saber. Porque curiosamente, este sospechoso también murió en el 69, ahorcándose en la cárcel durante una fuga de prisioneros, justo después de confesar el crimen. Luego de la primera declaración de la esposa de Karl, y una vez este descartado como autor del crimen, la atención de la policía y el público se centró en otro sospechoso. Pero primero tenemos que ir un poco hacia atrás. El 6 de junio, a la mañana siguiente de los asesinatos y el descubrimiento de la escena del crimen, un hombre alemán de aspecto sospechoso entró al hospital quirúrgico de Helsinki.
con las uñas negras, producto de la suciedad, y la ropa cubierta de manchas rojas. Este hombre era Hans Assmann. Más tarde, el personal del hospital declaró que Hans estaba en un estado de mucho nerviosismo y muy agresivo, e incluso en un momento fingió quedar inconsciente para intentar que lo atendieran antes. La policía lo interrogó brevemente, pero decidió no seguir interrogando, dado que su coartada les pareció bastante sólida. Consecuencia de esto, decidieron no llevar la ropa manchada a examinar, a pesar que los médicos del lugar insistieron muchas veces en que se trataba de sangre seca. Pero la sospecha de la comunidad no queda solo en la ropa manchada o su forma extraña de actuar. Hans era todo un personaje en sí mismo. Según él lo contó, había servido en la SS y también fue guardia en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial, pero después se decepcionó con el nazismo debido a que se enamoró de una chica judía. Cuando esta relación fue descubierta, enviaron a Hans a combatir en el Frente Oriental. Ahí, su regimiento fue rodeado por el Ejército Rojo en el 44 y finalmente fue capturado, encarcelado y lo mandaron a un campo de prisioneros soviético. Antes de que lograran llevarlo al campo, le robó el pasaporte militar a uno de sus compañeros de armas y usó la identidad de este para evitar ser ejecutado por ser un ex integrante de la SS y haber estado en los campos de concentración. Después de escuchar todo esto, es probable que tengas el mismo pensamiento que yo. Hans era un narcisista que le gustaba inventar historias, y esto puede ser cierto, pero nuevamente, las cosas nunca son tan simples. No solo fue sospechoso que al otro día de los asesinatos llegue al hospital cubierto de lo que parecía ser sangre seca, sino que lo más perturbador de todo esto es que Hans era igual al retrato que se hizo con las descripciones de Niels bajo hipnosis. Además, su ropa coincidía con la descripción del asesino y sospechosamente después de que se revelaran los detalles de la apariencia del supuesto asesino, él se cortó el pelo e intentó cambiar su apariencia. Un poco ayudó el hecho que viviera a poca distancia del lago. Además, algunos investigadores también sospechaban que Hans había cometido otros 5 asesinatos en Finlandia que estaban sin resolver. Sin embargo, Hans nunca fue condenado y la policía lo dejó ir tal cual lo encontró, sin dar muchas explicaciones. Pero después de muchas décadas se pudo saber por qué la policía no lo consideró como el asesino de los adolescentes del lago Budum. Según los documentos policiales, Hans, que tendría unos 37 años aproximadamente en esa época, pasó la noche de los asesinatos en el departamento de su novia, que en realidad se lo subalquilaba a su hermana y su cuñado. Hans supuestamente estuvo pintando una casa, que explicaría las manchas de su ropa, aunque no explica por qué los médicos del hospital aseguraban que era sangre seca. Pero, según los testimonios que se les dio a las autoridades, Hans llegó a eso de las 6 de la tarde quejándose de que tenía acidez estomacal y durmió junto a su novia como de costumbre. La puerta de la otra habitación, donde estaban la hermana y el cuñado de la novia de Hans, estuvo abierta toda la noche y nadie lo vio salir del lugar. Su cuñado se despertó a eso de las 6 de la mañana y despertaron a Hans cerca de las 9 para tomar un café. En ese momento ya se habían cometido los asesinatos del lago Budum. Sin embargo, también hay cosas raras en las declaraciones. Por ejemplo, durante el interrogatorio, la cuñada de Hans dijo que había pasado la noche en la casa el día después de los asesinatos. Cuando fue cuestionada por la policía, dijo haberse equivocado y que durante la madrugada de los asesinatos, Hans estuvo en la casa. La policía también pudo corroborar que una huella dactilar encontrada en una botella en la escena del crimen no pertenecía a él, aunque esto no demuestra mucho, dado que no estuvieran sus huellas en una botella del lugar, no significa que no sea el asesino. Simplemente puede significar que vio una botella tirada y no la agarró, pero igual es un dato a tener en cuenta. Pero la vida de Hans no solo era sobre espías y nazis, también tenía una amante con la que se supone en realidad pasó la noche de los asesinatos, y se especula que esta fue la razón principal por la que no salieron los documentos antes, como un intento de no perjudicar la vida privada de un posible sospechoso, aunque sigue siendo muy rara la forma en la que procedieron las autoridades. Nunca se podrá saber. Lo que sí se sabe es que Hans y su esposa se separaron y también fue denunciado por agresión hacia ella. Después de todo esto, se mudó a Suecia, donde murió a finales de los 90. Aunque la policía supuestamente corroboró la coartada de Hans y confirmaron que sí estaba trabajando en un proyecto de pintura los días previos al asesinato y que sí estuvo con su esposa, quedaron varias interrogantes que nunca vamos a poder descifrar. Por ejemplo, nadie sabe cómo llegó al hospital. Según los testigos del hospital, lo llevó una ambulancia. Según su esposa, ella fue quien lo llevó. Además, en las declaraciones, dice que Hans venía con problemas estomacales
mucho tiempo atrás producto del alcohol, lo que podría explicar por qué acudió al hospital, pero no podría explicar por qué su nerviosismo y su forma rara de actuar. Tampoco tendría mucho sentido eso de haberse quedado con la ropa manchada de pintura durante todo el día, pero tampoco tiene sentido que haya matado a los adolescentes y no se haya cambiado de ropa en todo el día y haya ido hacia el hospital. Tampoco se registraron que él estuviera herido. Son muchas cosas inconsistentes desde el punto de vista de verlo como el asesino y desde el punto de vista de no verlo como el asesino. Ambas cosas tienen fallas. Sumado a esto está la declaración de su esposa, que decía que estaba inconsciente cuando llegó al hospital, mientras que los médicos aseguraban que estaba fingiendo. Algunas personas decían que era un extranjero con problemas para hablar finés, y otros que lo hablaba perfectamente. Así hubieron varias contradicciones sobre la vida de este enigmático hombre. Contradicciones que nunca vamos a poder resolver. Capítulo 4. El giro en el caso. Casi 45 años después de los hechos ocurridos en el lago Budum, una pésima gestión de las autoridades, varios sospechosos y muchas hipótesis, el caso demostró que todavía podía volverse más misterioso y seguir dando que hablar. A finales del 2004 ocurrió un hecho que le da un giro completo a este caso y nuevamente siembra más dudas. La policía inesperadamente arrestó a alguien, el único superviviente de los asesinatos, Nils Gustafsson, ahora de unos 60 años, casado y con 2 hijos adultos, es declarado como el sospechoso principal de los asesinatos en el lago. El 2 de abril de 2004, el Tribunal del Distrito de Espoo ordenó la detención de Nils como sospechoso de 3 asesinatos, y al día siguiente los medios hicieron un festín con la noticia. La Policía Criminal de Finlandia anunció en octubre de 2004 que el análisis de las muestras de sangre tomadas en la carpa de acampar corroboraba la información que tenían sobre la implicación de Nils en el asesinato. En el momento del arresto, la policía también informó que la tecnología de ADN, que aún no estaba disponible en los 60, había revelado nuevos hechos importantes para el caso. Sin embargo, nuevamente hay que aclarar algo. En los procedimientos judiciales posteriores no se obtuvieron nuevas pruebas sustanciales de las muestras de sangre ni de ADN, ni a favor ni en contra de Nils. Y tampoco hay que olvidar que las condiciones en las que se tomaron estas muestras son muy cuestionables, ya que la escena fue altamente contaminada. Un dato interesante que vale la pena remarcar es que la postura que mantuvo Nils desde que ocurrieron los hechos hasta el momento de su arresto fue la misma. Durante décadas mantuvo la misma postura, y es que todo lo que ocurrió esa madrugada él no lo recuerda. Según él, la agresión que sufrió le causó daño cerebral, lo que provocó la amnesia. Y este dato no es menor, porque uno de los temas centrales sobre los que giró el juicio fue si había recibido un golpe lo suficientemente fuerte como para causarle amnesia o no. La fiscalía intentó minimizar el daño sufrido por Nils y argumentó que había exagerado las lesiones y que se las había provocado él mismo. La postura que tomaron las autoridades para acusar a Nils fue la siguiente. Afirmaron que la fractura de mandíbula que sufrió no fue producto del ataque de un misterioso asesino desconocido, sino de una pelea con Seppo, y fue este último el cual, en la pelea, golpeó a Nils fracturándole la mandíbula, lo cual le produjo un ataque de furia lo suficientemente grande como para matar a Seppo a golpes con una piedra y varias puñaladas con un cuchillo, también a Anya y a Mayla. Según la acusación, el ensañamiento con Mayla fue producto de los celos y del rechazo a sus insinuaciones sexuales, que no supieron explicar por qué, ni cómo, ni de dónde sacaron esto. Pero bueno, eso no es lo más importante, sino que después del ataque de celos y violencia, en el que terminó matando a 3 personas, aparentemente tuvo la suficiente claridad mental para preparar una escena de crimen falsa. Esta escena consistió en desvestir parcialmente a Mayla para simular un intento de abuso sexual por un atacante desconocido. Después hizo desaparecer varias prendas para confundir un poco más la escena y que pareciera un robo, y terminó su acting apuñalándose él mismo varias veces y golpeándose con una piedra hasta quedar inconsciente. Sí, yo cuando me enteré de esto puse la misma cara que tenés vos, pero todavía no te enojes porque las autoridades tienen más pruebas. Hubo declaraciones escritas de varios testigos, como los chicos que observaban aves, pero teniendo en cuenta las décadas que habían pasado y la edad que tenían estos chicos, no se puede considerar una prueba tan importante. Sin embargo, sí apareció otro testigo, una mujer que estaba acampando cerca del lugar donde ocurrieron los asesinatos esa noche. Según ella, Nils y Seppo visitaron su carpa. Nils estaba aparentemente borracho y se comportaba muy agresivo.
La defensa de Niels argumentó que también se encontró sangre de él dentro de la carpa, lo que indica que él estaba en la carpa cuando el grupo fue atacado. Además, curiosamente, las afirmaciones de la mujer que decía haber visto a los adolescentes se comprobaron que eran falsas, ya que nunca pudo identificar cuáles fueron las amigas que acamparon ese día con ella, el lugar donde dijo que estuvieron no existía en esa época, ni tampoco otro testigo la vio en la zona. Otro de los investigadores declaró que Niels confesó los crímenes en el interrogatorio, pero no pudo aportar pruebas, y en el caso que las hubiera aportado, estamos hablando de un interrogatorio que no sabemos en qué condiciones se hizo, por lo que es difícil de tomar seriamente esa confesión, de la que, te repito, no se aportaron pruebas. Otro de los puntos importantes en los que se centró la acusación fue que era poco probable que Niels se acordara de algunas cosas con cierta claridad, como haber llegado al lugar o no haber visitado ninguna otra carpa esa noche, pero no recuerda absolutamente nada de lo ocurrido durante el ataque. A pesar de todo esto, una de las piezas claves del caso para acusar a Niels fueron sus zapatos. Estos fueron encontrados a 500 metros de la escena del crimen, lejos de la carpa donde ocurrieron los asesinatos, y los zapatos tenían sangre de todas las víctimas. Vos podrías pensar, listo, se resolvió el caso, y Niels es culpable, pero te voy a repetir hasta el cansancio la misma frase. Las cosas nunca son tan simples, porque los zapatos de Niels sí tenían sangre de todas las víctimas, pero del único que no tenían rastro de sangre eran de él. Esto implicaría, si nos basamos en la hipótesis que presentaron para acusarlo, que él mató a sus compañeros en un ataque de furia, pero antes se sacó los zapatos, por lo que indicaría que esto fue premeditado, después atacó a sus compañeros, después volvió, escondió los zapatos y después se lastimó él mismo, pero si tenía la mandíbula fracturada y estaba golpeado, es raro que no haya ningún rastro de sangre de él en los zapatos, pero sí había rastros de sangre en la carpa, por lo que te repito, las inconsistencias son tanto del lado de la defensa como del lado de la acusación. La defensa básicamente lo que dijo es, él es inocente, pero no puedo probarlo. Y la acusación era, él es culpable, pero no puedo probarlo. Como te decía antes, las inconsistencias en la acusación y en la defensa fueron algo constante, porque nunca hay que olvidar que toda la escena fue contaminada, y el juicio se realizó 45 años después del crimen. Pero a pesar de todas las dudas que hubo durante el juicio, los medios rápidamente se pusieron en contra de Niels. Ni bien empezó el juicio, este dio una de sus pocas entrevistas, en la cual los periodistas se burlaron de él, remarcando la contradicción que había en su razonamiento. Según los periodistas, era muy contradictorio que Niels no recordara nada de lo sucedido, pero sí recordara que no había matado a nadie. Ante esto, él no explicó cómo estaba seguro de no ser el asesino, simplemente dijo, soy inocente. La policía criminal de Finlandia quería mantener a Niels bajo custodia durante el juicio, debido al riesgo de fuga y por motivos de investigación. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud de la policía, por lo que la privación de libertad de Niels duró solo 59 días, y no durante todo el juicio. La fiscalía solicitó cadena perpetua para él por 3 asesinatos. Este negó los cargos y exigió su desestimación. El juicio fue bastante largo y el material de la investigación preliminar incluyó docenas de informes de análisis de sangre y ADN en el laboratorio forense, la carpa manchada de sangre que usaron los adolescentes durante el incidente, se instaló en la sala del tribunal y se realizó una inspección ahí mismo. Curiosamente, y como una especie de ironía, ahora la policía sí acordonó la zona. 3 médicos con formaciones académicas diferentes asistieron como testigos para intentar demostrar si las lesiones de Niels eran verdaderas o no y si era posible que él se las hubiera provocado en un intento de simular un ataque de un desconocido. Producto de esto, el tribunal llegó a un veredicto, el cual fue desestimar todos los cargos y demás argumentos del caso en su sentencia, el 7 de octubre de 2005. Según el tribunal, no existían pruebas de la culpabilidad de Niels. La decisión rechazó la hipótesis de la fiscalía de que Niels estaba celoso, y también las pruebas, ya que no demostraban su culpabilidad. Además, la observación de un testigo presencial avaló la hipótesis de un autor externo. Todo esto concluyó en Niels siendo declarado no culpable por decisión unánime del tribunal, y esta no fue apelada, por lo que se volvió definitiva. Tras el veredicto, y para volver todo un poco más polémico, Niels solicitó una indemnización por el sufrimiento causado por su privación de libertad. El Estado había acordado pagarle 19.000 euros como indemnización.
En las negociaciones entre el Estado y Niels, las partes llegaron a un acuerdo sobre una indemnización cercana a los 45.000 euros. Esta compensación que recibió se basaba en la ley sobre el derecho de una persona injustamente encarcelada a recibir una compensación por parte del Estado por haberle quitado su libertad. Este caso, además de mucho misterio, tiene varios libros, mucho debate, varias hipótesis, películas, opiniones variadas y sobre todo una colección de situaciones raras. Pero no puedo terminar esta historia sin hablar de las hipótesis del público. Capítulo 5. Las hipótesis y mi opinión. Hipótesis sobre este caso y teorías hay varias. Yo te voy a mencionar las más recurrentes y por qué las voy descartando. 1. Hipótesis del sobreviviente, Niels Gustafsson. La primera teoría / hipótesis, y de las más aceptadas, es que Niels fue el asesino. Esto fue lo que se discutió en el juicio, en el cual lo declararon no culpable. Sin embargo, la hipótesis más fuerte que se tiene es que tuvo un ataque de celos o de ira, y muchos hablan de un crimen pasional, producto de los celos, y usan como prueba el ensañamiento que sufrió su novia, Mayla. Sin embargo, en esta teoría hay algunos detalles que a mí personalmente no me cuadran. Por ejemplo, según los registros, Mayla y Niels llevaban 3 semanas conociéndose. Tampoco se sabe qué tan fuerte, profunda ni seria era su relación. Ambos llevaban muy poco tiempo saliendo como para que hubiera un brote de celos tan fuerte que le haga terminar matando a 3 personas, hiriéndose él mismo y todavía esté lo suficientemente consciente como para armar una escena del crimen, aunque nunca lo sabremos. La policía afirmaba que la fractura de mandíbula que sufrió fue producto de pelearse con Seppo, a quien después mató a golpes con una piedra y un cuchillo, y luego fue por su novia, la cual mató, desnudó y apuñaló múltiples veces para intentar simular un ataque sexual por parte de un desconocido. Luego se apuñaló, golpeó con una piedra y fingió no recordar nada. Toda esta hipótesis suena interesante, aunque todos pasan por alto un pequeño detalle. Esta hipótesis implicaría que Niels, con la mandíbula fracturada, mató a 3 personas, luego se apuñaló y golpeó múltiples veces en la cabeza hasta tener una conmoción cerebral y después se tiró al lado de sus amigos a esperar que alguien los encuentre. Y en el medio de todo eso se hizo un tiempo para ir y esconder sus zapatos. Contado desde esta perspectiva, la hipótesis pierde un poco de credibilidad. 2. Hans Assmann. Esta es otra de las hipótesis más interesantes, porque todas las pruebas indican culpabilidad, desde las manchas en su ropa, su nerviosismo, las contradicciones en las declaraciones, etc. Sin embargo, nuevamente estamos ante el mismo problema. Todas estas pruebas son circunstanciales, porque si bien la ropa de Hans tenía manchas rojas, nunca se analizaron, ni se comprobó que fueran sangre. Si bien hubo contradicciones en las declaraciones, otras cosas sí se corroboraron, como el hecho de que sí estaba trabajando como pintor. Que fingiera en el hospital es raro, pero también se pudo deber a que buscaba que lo atendieran antes que a los demás. Uno de los puntos más importantes de la hipótesis es que coincidía con la descripción del asesino. Sin embargo, la descripción era muy vaga y podría describir a cualquier alemán o finlandés promedio, por lo que no indica que es culpable, pero tampoco que es inocente. Indica que este caso es raro. 3. Valdemar Gillström, el kiosquero. Esta teoría se basa en el odio que tenía Karl hacia los campistas, pero nunca se pudo saber la razón o si era un odio tan profundo como para que los llevara a matar a 3 personas. Si bien esta hipótesis tiene argumentos fuertes, como la confesión de la esposa o la de su vecino, también hubo confesiones importantes que no llegaron a nada, como lo de enterrar posibles pruebas en su jardín, ya que estas nunca fueron encontradas. Y hasta donde se sabe, Karl era un alcohólico que no era mentalmente muy estable. Así que lo que dijera tenía que tomarse con mucho cuidado. Y aunque hubiera confesado todo la policía, igualmente no se encontró ninguna prueba clave, como una huella, y ni siquiera el mismo Niels dijo reconocerlo. 4. Pentti Soininen, el joven delincuente. Esta teoría, a pesar de tener una confesión directa, tiene más dudas que certezas. Lo primero es que Pentti no es la primera persona en confesar un crimen que no cometió. Esto es algo muy recurrente, de lo que ya se hablará en algún futuro archivo. También está el tema de la edad. Si le creemos a Pentti, tenemos que creer que él solo a los 14 mató a 3 personas sin complicaciones y tuvo la suficiente inteligencia como para armar una escena del crimen, desaparecer evidencia y todo esto hacerlo sin un motivo claro. A pesar de tener un historial violento, su confesión fue tardía. No había pruebas ni un móvil para el crimen. Y ahora llegamos a las teorías que surgen cuando básicamente ya no sabes qué fue lo que pasó. 5. Teoría del ataque psicótico o desconocido.
Según esta hipótesis, una persona desconocida con trastornos mentales actuó sin ningún motivo y mató a los adolescentes de manera brutal. También sin motivo se robó cosas de poco valor. Esta teoría es interesante porque podría justificar todo, pero su gran problema es que está basada en nada. ¿Por qué se robó las cosas? Porque tenía problemas mentales. ¿Pero ¿y dónde sacaste que tenía problemas mentales? No sé. Ese es el problema de esta teoría. 6. Teoría sobrenatural o leyenda local. Esta hipótesis básicamente es que fue producto de una entidad maligna o un espíritu del lago o algún críptido. Y no hace falta que explique porque esta es una hipótesis que surge cuando ya tenés la cabeza quemada y no tenés ni la más mínima idea de qué fue lo que pasó. 7. Error de identidad o crimen accidental. Esta hipótesis sugiere que el grupo fue confundido y atacado por error, pensando que eran otras personas. Si bien en lo único que se basa esta hipótesis es en la falta de un móvil claro, hay muchas cosas que no se explican. ¿Por qué se robaron cosas de poco valor y tan específicas, como una campera, otras prendas de ropa o las llaves de la moto y no las motos? ¿Por qué el ensañamiento con Mayla? Y además es demasiado especulativa y nuevamente basada en nada. 8. Mi hipótesis personal. Después de leer muchísimas fuentes y habiendo hecho todo este archivo, si tuviera que decir por dónde empezaría yo a investigar, sería por el pasado de Mayla, ya que el ataque más brutal lo sufrió ella. Sería interesante saber un poco más de su vida, si tenía algún exnovio, alguien que la odiaba, algún conflicto con alguien, cuál era la relación que había entre el grupo, qué tan amigos eran. Ellas dos eran amigas y sus novios se conocieron ahí, todos se conocían de antes, qué tanta confianza había entre el grupo. Mi hipótesis, o por lo menos lo que hubiera intentado investigar yo en ese momento, habría sido centrarme en el grupo, no tanto en el asesino. ¿Cuál era la relación que había entre ellos? ¿Qué tan bien se llevaban? ¿Cuánto hace que se conocían? ¿De dónde se conocían? ¿Cómo se conocieron Mayla y Nils? También me resultó raro que en la hipnosis Nils dice que un pintor les dio la bebida. Curiosamente Hans era pintor, pero esto se puede ver en alguna mala traducción, porque otro problema que tiene este caso es que las fuentes tienen muchísimas discrepancias entre sí y que la investigación no está completa y las partes que hay en internet están traducidas, interpretadas por alguien o hay que traducirlas del finés, lo que dificulta todavía más la comprensión de todo. Además, producto de tantos años que tiene el caso, hay algunas anotaciones a mano, otras con máquina de escribir, faltan cosas, otras se perdieron, etc. Y si tengo que elegir, por decirlo así, alguno de los tres sospechosos que me parece más probable que sea el asesino, yo me inclinaría por el kiosquero. Y si tengo que crear una nueva hipótesis, es que fue alguien que Mayla conocía, porque la investigación se basó en justificar por qué el asesino se ensañó tanto con Mayla, pero nadie tuvo en cuenta que capaz no fue ensañamiento hacia ella, sino que quería asegurarse que en realidad muriera, debido a que ella era la única que conocía al atacante. Se puede especular mucho sobre este caso. Es más, te invito a que dejes tu hipótesis en los comentarios, o alguna información que quieras añadir o corregir. Pero ¿qué fue lo que pasó el 5 de junio de 1960, entre las 4 y las 6 de la mañana, en el lago Budum? Nunca lo vamos a saber, ya que todas las pruebas que pudieran haber fueron contaminadas. Todos los sospechosos con más probabilidad de ser culpables están muertos, al igual que la mayoría de los investigadores de este caso, y junto a ellos un misterio que es muy improbable que se resuelva. Y tristemente esto se debe a un pésimo trabajo por parte de las autoridades. Porque no hay que olvidarse de algo importante. Este caso tiene muchas cosas misteriosas que incitan al debate, es interesante, se presta para una charla, para especular, pero no hay que olvidarse de algo. Esto es un misterio, pero ante todo fue una tragedia y una mancha oscura que va a quedar para siempre en la historia de Finlandia. Por eso creo que no hay mejor forma de cerrar este archivo que con una frase que invita a la reflexión. Cuando una investigación falla, el tiempo no solo borra pistas, también borra confianza.